Lectura del libro de Génesis. Cuando los hombres se levantaron de junto a la encina de Mambré, miraron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor pensó: ¿puedo ocultarle a Abraham lo que pienso hacer? Abraham se convertirá en un pueblo grande y numeroso. Con su nombre se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Lo he escogido para que instruya a sus hijos, su casa y sucesores, a mantenerse en el camino del Señor, haciendo justicia y derecho, y así cumplirá el Señor a Abraham lo que le ha prometido. El Señor dijo: la acusación contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la acusación, y si no, yo sabré. Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma, mientras el Señor seguía en compañía de Abraham. Entonces Abraham se acercó y dijo a Dios: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, los destruirás y no perdonarás al lugar por los 50 inocentes que hay en él. Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti. El juez de todo el mundo no hará justicia. El Señor contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a todos en atención a ellos. Abraham respondió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Si faltan 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré, si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: quizás no se encuentren más que 40. Le respondió: en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió: que no se enfade mi Señor si sigo hablando. Y si se encuentran 30, él respondió: no lo haré si encuentro allí 30. Insistió Abraham: me he atrevido a hablar a mi Señor, y si encuentro solo 20. Respondió el Señor: en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó: que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. Y si se encuentran 10, contestó el Señor: en atención a los 10 no la destruiré. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su puesto. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso.
No nos trata como merecemos nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los fieles. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba una multitud, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro, que era discípulo, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Estamos en un momento en el que se marca un acento particular. Jesús está rodeado de una multitud. Hagamos, como decían los autores espirituales en otro tiempo, hagamos una composición de lugar. Imaginémonos la escena. Jesús rodeado de una gran cantidad de gente. Lo primero que se nos viene a la mente es que no tiene salida. No hay escapatoria, está rodeado y tiene que quedarse allí quieto. Pero al mismo tiempo, esto significa que Jesús ha encontrado una gran aceptación, que goza de una enorme popularidad. Y ambas cosas resultan negativas desde el punto de vista de Jesús. Primero, porque Él no anda buscando popularidad. Él no quiere renombre, ni fama, ni nada de esas cosas. Y segundo, porque Él no pretende restringirse al grupo de sus admiradores, sino que tiene muy claro que su objetivo es la humanidad entera. El amor universal de Dios no se puede vivir en una restricción, como en una especie de asociación de elogios mutuos. Así que
por eso el evangelista dice que Jesús dio orden. Cuando en el Evangelio se nos dice que Jesús mandó o dio orden, lo que se nos quiere dar a entender es que Jesús está venciendo una resistencia que hay a su misión. Aquí el hecho de estar rodeado, que implica circunscrito, limitado, es un obstáculo para su misión universal. Por eso Jesús da orden a sus discípulos de atravesar a la otra orilla. La otra orilla es el territorio pagano. Esta orilla es el lado judío. La otra orilla es el lado pagano. Jesús da orden de dirigirse al mundo pagano. O sea, Él vence la resistencia de quedarnos aquí contentos, sabrosos, nosotros que nos queremos y nos admiramos y nos aplaudimos, y vamos a salir porque hay un mundo al que hay que anunciarle la buena noticia. Entonces se le presentan dos ofertas de seguimiento. La primera es un letrado, un hombre culto, un hombre que conoce la ley de Moisés, pero que ha escuchado lo que Jesús ha dicho y considera que Jesús es un maestro superior a él. Por eso lo llama maestro, porque Jesús como maestro, él lo ve muy por encima de sí mismo. Maestro, te seguiré a donde vayas. Como dicen ahora, contigo para donde sea. Pero esto supone una cosa, que Jesús tiene una meta, un punto de llegada. Y por eso la respuesta de Jesús va en ese sentido. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos. Las zorras eran los cuadrúpedos más insignificantes en el territorio judío. Los pájaros eran los alados más insignificantes. Con esto quiere decir Jesús, los vivientes menos significativos tienen un lugar de reposo. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Esto no significa que Jesús era pobre y que no tenía una casa donde ir. Primero, fijémonos en la expresión el Hijo del Hombre. Es una perífrasis que Jesús utiliza para referirse a sí mismo. Pero con esta perífrasis lo que quiere darnos a entender es otra realidad. Es que el Hijo del Hombre es el hombre que está lleno del Espíritu de Dios. Y el hombre que está lleno del Espíritu de Dios está urgido por ese amor universal, en un empeño por entregar su vida, por dedicar su vida al servicio de la humanidad. Por lo tanto, la suya es una tarea que no admite reposo. La suya es una tarea que nunca se va a terminar mientras tenga vida. Porque el Hijo del Hombre, el que está lleno del Espíritu de Dios, no es que tenga una ley que le prohíba descansar, es que Él mismo no se da descanso en su afán por entregarse. Con esto le quiere decir Jesús al letrado, el que quiera seguirme
necesita tener claro desde el principio que no vamos detrás de una meta terrena. No vamos a conseguir ni dinero, ni vamos a conseguir poder, ni vamos a conseguir fama. Sencillamente se trata de entregarse a lo largo de toda la vida. Y la deja ahí. Él no le dice al letrado ni sí ni no. El letrado es el que tiene que decidir si sí o no. Luego se le presenta otro que ya era discípulo. Este es de los que a los que él les dijo, vámonos a la otra orilla. Y este le pide a Jesús que lo deje primero enterrar a su padre. Aquí no significa que éste salió del velorio para la reunión y Jesús dice, vamos para el otro. No, yo tengo que ir primero a hacerle el entierro a mi papá. No se trata de eso. Resultaría muy brutal que Jesús dijera, desentiéndete de tu muerto y vámonos para la misión. No. El padre, en la tradición hebrea, era el símbolo de la tradición precisamente. El padre era el modelo al cual había que ajustar la conducta, el modelo de vida. Y ese modelo de vida estaba expresado, condensado en las tradiciones, porque recordemos que en la cultura hebrea el padre era el que transmitía la fe a los hijos. No es como entre nosotros, que normalmente son las mujeres las que le transmiten la fe a los hijos. Y los papás, bueno, ahora hay un poquito más de empeño en eso, y también los papás están cumpliendo esa tarea. Pero en épocas pasadas, entre nosotros, esto era tarea de las mujeres. Ellas eran las que enseñaban a orar a los hijos, ellas eran las que los hacían ir a la misa, ellas eran las que estaban pendientes de que se bautizaran los niños, de que hicieran la primera comunión. Eso no era problema del papá. En la religión judía era al revés. El padre era el que transmitía las instrucciones y tradiciones a sus hijos. Entonces aquí de lo que se trata es de que este discípulo de Jesús considera que él tiene un deber con esa tradición y quiere honrar esa tradición. Por eso condiciona el seguimiento de Jesús al mantenimiento de esa tradición para honrar la tradición. Y Jesús le dice que no, que esa tradición ya está muerta. Y por eso los que siguen esas tradiciones también están muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto implica entonces que el discípulo de Jesús no puede tener ataduras con el pasado, sino que debe estar abierto al futuro. Y en este sentido, permítanme hacerles mención de un problema que se nos está presentando hace ya varios años y que está cogiendo mucha fuerza en la iglesia. Una especie de lealtad a un pasado que ya no existe, pero que de todas maneras algunas personas se sienten obligadas a defender ese pasado al precio que sea.
Hay un grupo, por ejemplo, que añora la época de Pío XII, en que, como Pío XII era de la nobleza romana, entonces consideran la Iglesia como una especie de monarquía donde hay una cierta nobleza, unos abolengos y unas cosas, y consideran que la Iglesia tiene que comportarse como una corte, y no han podido superar ese pasado. Esos grupos consideran que después de Pío XII la Iglesia no ha servido para nada. El Concilio Vaticano II fue una total traición. Pero hay otros grupos que están mucho más atrás, a Pío XI. Y entonces, cuando Pío XI en su momento publicó un documento que se llamó el Sílabus, en contra de un movimiento que era más filosófico que otra cosa, que se llamaba en aquella época el modernismo, esos apegados a la época de Pío XI ahora consideran que todo lo moderno, mientras no incomode sus comodidades, todo lo moderno es del diablo. Y entonces la apertura del Papa Francisco a las nuevas realidades, a ellos les parece que es una desviación, y no escamotean adjetivos descalificativos para referirse al Papa, porque les parece que esa apertura al mundo de hoy va en la corriente del modernismo, va en contra del espíritu de la Iglesia cortesana. Y están desperdiciando la oportunidad de ir a la otra orilla, al mundo que se paganizó, el mundo que se volvió descreído, el mundo al que le resulta indiferente la fe y puede prescindir de la fe, y con eso se ha sumergido en una intrascendencia lamentable, pero no les importa. No les importa el sufrimiento del mundo, les importan más sus tradiciones. Y esas personas le están haciendo un daño tremendo a la Iglesia, le están haciendo un daño tremendo a la causa del Evangelio, están desacreditando la buena noticia de Jesucristo. En estos momentos, en Estados Unidos encontramos una posición más o menos así, en muchos grupos, y por eso estaban muy cómodos con el fundamentalismo del anterior presidente de los Estados Unidos. Estas cosas es bueno que nosotros las tengamos en cuenta para no dejarnos amarrar. Jesús no se deja amarrar por la multitud que lo rodea. Él sabe que hay que llevar la buena noticia al mundo pagano. Hay que ir a la otra orilla. Y nosotros necesitamos tener claro que hay que ir a la otra orilla. Preguntémonos,
Nos estamos contentando con nuestras tradiciones y viviendo nuestra fe acá en el círculo cerrado de nosotros, donde nos sentimos protegidos al calor de los unos y los otros, o estamos corriendo el riesgo de llevar el mensaje de la buena noticia a los que no lo conocen o lo han abandonado. ¿Cómo nos estamos disponiendo nosotros para presentarle la buena noticia a la humanidad? ¿Con ceño fruncido? ¿Con dedo acusador? Porque sería muy fácil en un momento así uno ir diciéndole a la gente: es que ustedes son unos pecadores, ustedes son una porquería, ustedes no sirven para nada, ustedes. En cambio yo, mírenme a mí, qué belleza. Hay que ir a decirle a la gente: Dios te ama. Y lo que Dios tiene para ti es una promesa de libertad y de vida que tú ni te la imaginas. Déjalo que Él entre en tu vida y conocerás lo que es felicidad. A nosotros no nos dijeron: vayan por el mundo arrugándole la cara a la gente y haciéndole sentir a la humanidad que están en pecado. No, vayan por el mundo y anuncien la buena noticia. Yo no sé en qué momento eso se nos cambió y vayan por el mundo haciéndole mala cara a la gente. Bien, Jesús nos está invitando con su actitud. Vamos a la otra orilla. Los otros se ofrecen a seguirlo y Jesús no dice sí o no, sino estas son las condiciones. Cada uno decide. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino,